En el primer video de esta sección, queríamos comenzar explicando qué datos utilizaremos. Estos se tratan de una extracción de una base de datos de un juego de simulación de fútbol llamado Football Manager Edición 2020. La base de datos sobre la que estaremos trabajando se encuentra disponible en Kaggle. En el mismo se encuentran los datos de los jugadores de las principales ligas de fútbol del planeta. Para acotar el análisis, nos decidimos centrar únicamente en el fútbol de Argentina. Las variables que componen este dataset van desde las básicas como edad, altura, peso, pasando por cada una de las habilidades del jugador como cabeceo, entradas, remates, dribbling, etc. Además, se cuenta con información de las posiciones en las que puede aparecer el jugador, el club y división a la que pertenece, su sueldo y valor de mercado, y dos variables que son importantes que reflejan un resumen de las habilidades anteriores, la calidad actual y la calidad potencial, que es la máxima a la que se puede esperar del jugador en el juego. El objetivo es aplicar un modelo de árboles de regresión para predecir el sueldo de los jugadores según la información seleccionada del dataset. Para comenzar con esto, limpiamos el entorno, seteamos una semilla para poder reproducir los resultados y cargamos las librerías que utilizaremos de ahora en adelante. Luego, continuamos con la carga de datos. Aquí tenemos dos datasets. Uno con los datos antes mencionados de los jugadores y otro con una traducción y simplificación de las posiciones de los mismos. A modo de ejemplo, mostramos algunas filas de este dataset que podemos ver que tienen, por ejemplo, el nombre del jugador, el club, la posición, división, la nacionalidad, altura, peso, etc. Siguiendo con esto, realizamos el join de los dos datasets y luego pasamos a castellano a la pierna de preferencia del jugador. Por otro lado, pasamos el sueldo que es semanal y expresado en euros a mensual. Y nos pareció más interesante, en vez de considerar la nacionalidad, ya que vamos a trabajar con Argentina, crear una variable que diga si el jugador es nacional o extranjero. Finalmente, hacemos el filtrado del dataset para los registros y columnas de interés, quedando así el dataset de trabajo. Este dataset de trabajo acá lo podemos ver, que ya tenemos, por ejemplo, la variable que habíamos creado anteriormente de extranjero sí o no, nos quedamos con la altura, el peso, la edad, todo con las variables en los nombres en castellano para que sea más fácil de identificar. Avanzando con la notebook, ahora sí realizaremos un análisis exploratorio de este dataset que hemos creado para trabajar. Hacemos el clásico summary para ver las medidas más conocidas de las variables. Acá vemos, por ejemplo, no sé, la mínima altura parte en 153 centímetros, 1,5 metros, por ejemplo. El máximo mide un poco más de 2 metros. Tenemos edades desde los 15 años hasta los 46, etc. Luego, siguiendo, definimos una función basic EDA que nos permitirá hacer de fácil manera todo este análisis exploratorio. Partiendo de esta función que dijimos que habíamos creado basic EDA, hacemos un análisis general de los datos y de ellos podemos decir lo siguiente. En cuanto a las divisiones, los jugadores se distribuyen en mayor proporción en las ligas de más categoría, y esto puede ser ya que el juego se enfoca más a las mejores ligas de cada uno de los países. Lógicamente, la cantidad de jugadores nacionales es muy superior a la de extranjeros. Tenemos un 94% versus un 6% solamente de extranjeros. Por otro lado, también predominan los jugadores diestros, que están presentes en un 75%, ante los zurdos, que son casi un 25%. Vemos acá que los ambidiestros son una rareza y no llegan a ser el 1%. Por otro lado, viendo las posiciones, los mediocampistas y defensores son los más frecuentes en el conjunto de datos, poco más del 30%, mientras que los arqueros son los menos frecuentes, cercanos al 10%. Y los delanteros tienen un porcentaje de aparición cercano del 25%. Siguiendo con este análisis, para la calidad actual y la calidad potencial, vemos que las distribuciones son similares, pero con un corrimiento hacia los valores más grandes en la potencial. Por otro lado, por el lado del sueldo mensual y el valor del jugador, ambos presentan concentración de valores pequeños y pocas apariciones en valores altos. Por último, lo que hicimos, acá bajando un poco más en el dataset, fue fijarnos las correlaciones que había entre cada una de las variables numéricas. Existe una alta correlación lineal positiva con un valor de 0,78 entre el peso y la altura de los jugadores. También existe cierta correlación lineal entre la calidad actual y la calidad potencial, llegando a casi un valor de 0,7. Además, hay cierta relación lineal entre el valor y la calidad actual y el valor y el sueldo mensual, pero a menores de los casos anteriores.